Buenos días. Este año, 2022, estamos celebrando los 50 años de la maestría en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este programa se fundó en 1972 y para tener una conversación sobre esta celebración estamos con el profesor Alejandro Diez. El profesor Alejandro Diez ha sido director de la maestría en antropología del 2008 al 2014 y bueno, Alejandro, te damos la bienvenida para conversar un poco. Primero quizás nos podrías contar un poco sobre cuál es tu perspectiva sobre esta trayectoria de 50 años de la maestría en antropología en nuestra universidad. A ver, a lo largo de medio siglo, la maestría en antropología en la Universidad Católica ha experimentado, vamos a decir, distintos contextos, distintos momentos y por lo tanto su relevancia también ha sido distinta a lo largo del tiempo. En su momento fue la primera y única maestría en antropología en la zona hispana de América del Sur. Entonces atrajo estudiantes no solo de Perú, de Lima y de las regiones del Perú, sino también de los demás países andinos, de Ecuador, de Bolivia, de Chile. O sea, en realidad en su momento la maestría fue, vamos a decir así, un hito en el desarrollo, hacia la construcción de un posgrado en antropología en América Latina, ¿no? Y eso fue, digamos, el primer momento con un programa especial, un financiamiento, creó una serie de condiciones de lo que es generar una maestría en antropología en América Andina, digámoslo así, y se constituyó en un polo de atracción y en un modelo de qué es lo que debe enseñarse en antropología. Entonces, eso fue los primeros 10, 15 años de la maestría de antropología correspondieron a este escenario. En un segundo momento, vamos a decir así, empiezan a aparecer las maestrías, otras maestrías en otros países, ¿no? En Chile, en Ecuador, en Argentina. Entonces se pierde este contexto latinoamericano y es el momento en el que la maestría en la Universidad Católica se convierte en la principal fuente de obtención de una maestría de posgrado para el resto del país. Entonces la maestría, su escenario era básicamente nacional. Entonces es en este momento en el que, a partir además de una serie de convenios de la universidad, se tiene un importante contingente de estudiantes en antropología que luego serían, vamos a decir, los profesores de antropología de buena parte de las universidades nacionales del Perú. Entonces yo creo que en este momento no va a haber una sola universidad que enseñe antropología en el Perú, en pregrado o posgrado, que no haya tenido uno, dos o más profesores que hayan llevado sus estudios de posgrado aquí en la Universidad Católica, ¿no? Y luego tenemos un tercer momento en el cual se empieza a cambiar el lugar de la antropología y aparecen ya las escuelas de antropología, se fortalecen las que ya existían en el pregrado y se aparecen las maestrías de antropología en otras regiones del Perú. Entonces se convierte en una cosa distinta. Entonces de pronto la maestría aquí tiene primero un espacio distinto y en segundo lugar se complementa con la aparición de, por un lado, la maestría en antropología visual y el doctorado en antropología, que en su momento también fue el primer doctorado en antropología en el Perú, junto con el San Marcos, que era más antiguo, pero estaba como descontinuado. Entonces se convierte en un espacio distinto. Entonces la maestría en su momento era una cosa, es que es lo que me correspondió a mí como director, un momento en el que la maestría y el doctorado estaban integrados, ¿no? Y era un estudio de posgrado en el cual llegabas a el máximo nivel académico, ¿no? Y era quizás el único en el Perú que hacía eso en ese momento, ¿no? En tanto que la antropología en maestría en antropología visual ampliaba el conjunto de gente que venía y ampliaba también, vamos a decir, los repertorios académicos y metodológicos de la maestría, ¿no? Entonces, posicionaba la maestría en un lugar distinto. O sea, tú dirías que ha habido una retroalimentación, digamos, virtuosa entre la maestría en antropología y la creación de la maestría en antropología. No estoy seguro si eso se daba a nivel de cuerpo de profesores, se daba a nivel también de las metodologías. Y con el tiempo es lo que tenemos ahora, ¿no? Que las dos maestrías terminan integrando y compartiendo espacio. En su momento eran aparte, eran dos cosas completamente distintas y el doctorado también era una cosa completamente distinta. Pero lo que hace es reconfigura, o sea, la aparición de estas otras dos unidades de formación terminan recolocando la maestría de antropología en un lugar distinto, ¿no? Entonces la maestría está ahora en una parte, en un camino hacia el doctorado, y en otra parte, ¿no? Juega en pared con la maestría visual, ¿no? Lo cual le da, vamos a decir, termina enriqueciendo tanto a la antropología en sí como a la antropología visual, ¿no? Entonces, y ese es el momento que vivimos ahora, entonces, en el cual hay mayor integración entre las dos maestrías, ¿no? Y aunque esta mayor integración se ha hecho un poco a costa de separarse un poco del doctorado, que funciona, vamos a decir, con reglas distintas, ¿no?
Alejandro, ¿y cuáles en tu perspectiva, serían los aportes que se hicieron en la maestría en antropología, en toda esta trayectoria, en términos de la producción de conocimiento antropológico, la producción de investigación antropológica y cómo esto se engarza con la antropología en el Perú? La antropología aquí en la Universidad Católica introduce a la antropología en el Perú tres cosas que antes de lo que se hacía acá no se practicaba, ¿no? Introduce, por un lado, el análisis estructural funcionalista y en las escuelas inglesa y francesa de la antropología de manera más sistemática en los estudios. El estudio del marxismo sin Marx, vamos a decir así, el marxismo orientado al análisis antropológico en sí mismo, y de otro lado toda la lógica de los estudios del desarrollo y la lógica de la antropología aplicada a la transformación de la sociedad, ¿no? Es decir, y todo eso se hace en la Universidad Católica vinculado a este mundo de formación y a este mundo de investigación académica, ¿no? Digamos, todas las universidades del país se crean con la idea de qué van a hacer para transformar el país, desde las primeras escuelas de antropología de los años 40, ¿no? Pero eso era más una promesa que una práctica. La mayor parte de egresados de la Universidad Católica, de los primeros periodos, tanto del pregrado como de la maestría, se van a dedicar a trabajar en la práctica del desarrollo, ¿no? En la sierra, en la selva, ¿no? En los procesos de reforma agraria. Entonces hay toda una generación entera, ¿no? Que sale en los años 70 y trabaja en los 80 en la lógica de lo que era la transformación del país. Entonces la formación estaba orientada, digamos así, independientemente de que siempre ha tenido su debilidad y que no la forman estrictamente para trabajar, pero la formación que se daba estaba orientada a esta lógica de la práctica social, ¿no? Entonces la gente desarrolla una serie de habilidades que tienen que ver con eso. Entonces, en la lógica de la producción académica, que son los trabajos de Alejandro Ortiz, los trabajos de Juan Ocio, los trabajos de Manuel Marzar, todos estos introducen la lógica estructural funcionalista en el análisis social. E introduce una forma distinta de las formas culturalistas que existían en San Marcos de la misma época, por ejemplo, ¿no? O en ese marxismo que era más un calco y copia de Marx, ¿no? Acá se trató de introducir el marxismo en un análisis distinto, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, de los sistemas de producción, etc. Entonces hay vamos a decir, una utilización del Marx sin Marx para el análisis social, económico de lo que sucede en el país, ¿no? Que, como dijo, no existía en otras partes del Perú en ese momento. Entonces la universidad aporta a la antropología en esto. Entonces todo esto ahora es sentido común antropológico. Cuando hablas de este marxismo sin Marx, ¿a qué trabajos específicamente, en qué trabajos estás pensando? Pienso más en trabajo de tesis. Bueno, buena parte de los trabajos sobre reforma agraria tienen esta base, ¿no? Los trabajos incluso de Carlos Eduardo Aramburú, los trabajos de José Luis Basso, o sea, los trabajos de Marisol de la Cadena, como también tenían que ver con esto en su momento, cuando necesitaban más análisis de este tipo, ¿no? Y eran el análisis, los trabajos de Enrique Mayer en general, ¿no? Que ha sido un trabajo, no es un trabajo culturalista, ¿no? Es un trabajo que analiza la sociedad como un sistema, ¿no? La sociedad como un sistema que funciona más a la lógica, vamos a decir, el estructuralismo inglés, ¿no? que el francés, ¿no? Que eso en cambio lo que hace Alejandro Ortiz, ¿no? Que es uno de los pocos que trabaja en estructuralismo a lo Lévi-Strauss aplicado a los mitos de Guarachirí, ¿no? O los trabajos incluso que hicieron sobre el sistema de operación de la comunidad de Sarwa, que también fue hecho con esta lógica estructuralista, ¿no? Un poco, vamos a decir así, estricta, como era alguna de las corrientes de la época, pero esto no existía antes, ¿no? Donde el análisis social era mucho más, pues no lee Morote Bes, por ejemplo, es un análisis completamente distinto a este tipo de trabajo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Entonces, haciendo como un panorama general de todos estos puntos que nos has ido contando, ¿cuál dirías que es el lugar de la maestría en antropología en el Perú y en la antropología en América Latina? No, es que ahora el lugar es un tanto distinto, ¿no? Es un tema en el cual la antropología ahora contribuye en una serie de canales que yo diría diversos, ¿no? Yo creo que mantiene un espacio de aprendizaje y formación académica en general, ¿no? O sea, yo creo que una de las fortalezas de la formación en antropología, desde la maestría hasta el doctorado, es la generación de conocimiento antropológico cada vez más complejo, ¿no? En parte con una antropología que desde los años 80 pierde la inocencia que tenía en el siglo pasado. Entonces hay todo un trabajo académico que me parece fundamental de hacer, ¿no? De pensar, a desarrollar temas nuevos. Un segundo espacio tiene que ver con toda esta lógica del conocimiento antropológico aplicado a la práctica. O sea, una parte de nuestros egresados quieren conocer algo sobre el Perú para poder aplicarlo a su conocimiento, su trabajo, que tiene que ver en ramas diversas, ¿no? Desde temas de desarrollo mismo, de temas de gestión pública, de temas de comprensión de las sociedades amazónicas y distintas y tradicionales del Perú. Entonces hay toda una
contribución, de traslado de conocimiento antropológico que va al trabajo en diferentes especialidades, ¿no? Y luego está este otro tercer espacio que es algo así como una mirada de la sociedad sobre sí misma, que tiene que ver con la lógica tanto de la antropología como de la antropología visual, que desarrollan una lógica de la comprensión de la sociedad y de mostrar la sociedad, que tiene que ver mucho con la comunicación, con la construcción de identidades, con las nuevas metodologías que implican entender la sociedad diversa de hoy día en términos antropológicos, ¿no? Entonces yo creo que esas tres vertientes, ¿no?, son parte de lo que constituye el aporte de la antropología en el Perú. Entonces, el lugar de la antropología en la católica es al mismo tiempo distinto al que era antes. O sea, ahora el espacio de la antropología, de la maestría en antropología en el Perú, es ser uno de los espacios de formación en excelencia académica en un espacio donde hay muchas otras maestrías, ¿no?, en las cuales todavía yo creo que tenemos un sello distintivo tanto por la tradición como por la propia calidad de nuestros docentes, ¿no?, y la posición que tiene. Entonces, la maestría en antropología funciona como un espacio de formación académica importante que se constituye, yo creo, una especie de puente, ¿no?, que permite relacionar la formación de antropología en el Perú con la formación de antropología en otras partes del mundo. No somos la única universidad que tiene condiciones internacionales, pero somos probablemente una de las que más tiene, tanto por la trayectoria de los docentes como por el nombre que tiene y la posición de la propia universidad. Yo creo que el lugar de la antropología ahora es ser, vamos a decir, por un lado un espacio de formación y por otro lado un vaso comunicante tanto con los espacios de formación de antropología en el exterior como al interior del país, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por tus reflexiones sobre esta trayectoria de 50 años que no se cumplen todos los años, ¿no es cierto? Y te invito a dar las palabras finales de cierre a esta pequeña conversación. Yo creo que la maestría en antropología en la Universidad Católica tiene una larga trayectoria que ha generado un gran aporte para el conocimiento del Perú mismo, que ha aportado en la formación de antropólogos y en el conocimiento. Y yo creo que somos más o menos fieles a nuestra trayectoria y espero que podamos seguir contribuyendo con el desarrollo de la antropología, los antropólogos, el conocimiento, la generación de identidad y la relación entre estas dimensiones sociales tan escondidas en la sociedad y lo que la gente maneja en su vida cotidiana. Gracias.